Muy buenas noches, amigos, seguidores de Ventana Sanmartiniana. Damos inicio a una nueva edición, hoy miércoles 5 de mayo. Vamos a tratar un tema que nos compromete a todos: corrupción en la administración pública. Siempre nosotros en Ventana Sanmartiniana trabajando los temas de coyuntura y también prestos a recibir sus comentarios, a recibir sus preguntas. Soy Eric Lazarte y así iniciamos Ventana Sanmartiniana al lado de mi compañera Lorena Nova. Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Eric, ¿qué tal? Muy buenas noches y también saludamos a nuestros invitados, justamente que hoy nos van a hablar acerca de la corrupción en la administración pública. ¿Se trata de un tema de valores? ¿Se trata de ética nada más? ¿O qué aspectos daña realmente la corruptela en nuestro país? Entonces, para poder iniciar ya el presente webinar Corrupción en la Administración Pública, yo quiero presentar al señor Daniel Lozada con sus palabras de bienvenida a nuestros panelistas invitados. Señor Lozada, buenas noches. Buenas noches, Lorena, buenas noches, Eric, buenas noches al doctor Jaime Mujica, que realmente brinda este espacio de diálogo, este espacio ciudadano, en el cual la sociedad civil, la Sociedad Agrícola de Arequipa, la Cámara de Comercio y la Academia, la Universidad San Martín de Porres, filial sur, tiene la oportunidad de discutir temas tan importantes y vitales para el desarrollo de nuestro país. Actualmente nuestra patria, nuestra nación, se encuentra en un dilema, ¿no? Escoger entre dos candidatos cuestionados, uno, y el otro sin propuestas aparentes y sin actitud democrática. Realmente gran parte de la frustración popular que ha generado este impasse ciudadano, este impasse en nuestra democracia, es por causa de la corrupción y el disloque que tenemos entre el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno central. Definitivamente conversábamos ayer con un amigo, un gran politólogo, y me manifestaba que definitivamente lo que vemos ahorita, teniendo esas opciones extremistas, antidemocráticas, van a ser señores eminentes versus lo que vendría en 10 años si es que el Perú como nación, como sociedad civil organizada y como ciudadanía en general no hace nada contra la corrupción pública, que es la que entorpece el funcionamiento de la redistribución, que es la función principal de nuestro Estado, y sobre todo también la corrupción privada, que aunada ha generado este gran caos moral que tenemos en nuestra nación. Por eso rescatar la valía de nuestros poderes del Estado, de nuestras instituciones en defensa de la democracia, creo yo que hoy es lo más importante para que nuestra nación tenga un futuro, para que nuestros hijos, por quienes trabajamos, por quienes hacemos todos, tengan un futuro y una posibilidad de desarrollo en nuestra nación, en nuestra patria. Volver a agradecer a todos los que están participando, al doctor Johnny Cáceres, a la doctora Lelia Lazo, a nuestro amigo el doctor Linares de Conrede, que definitivamente como miembros de parte importante de las instituciones que tienen la misión de salvaguardar nuestra democracia y la vida en comunidad y en respeto que tenemos que tener en nuestra patria, son actores importantes y a los cuales agradecemos el habernos acompañado el día de hoy, y obviamente a nuestro anfitrión, el doctor Mujica, a la Universidad San Martín de Porres, filial sur, a la Cámara de Comercio y Industria de Arequipa, a la Sociedad Agrícola de Arequipa y a todos los demás ciudadanos y la academia, los alumnos que tienen la suerte de escuchar este tipo de eventos que van a enriquecer el civismo y van a enriquecer la ciudadanía que tanto necesitamos. Quiero dar pase a Lorena y a Eric que conducen de una manera muy profesional este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Daniel Lozada por las palabras iniciales para el evento de hoy, corrupción en la administración pública. Y
Este es un evento organizado por la Universidad de San Martín de Porres, filial Sur. Quiero presentar ahora al doctor Jaime Mujica, director universitario de nuestra Casa de Estudios. Adelante, doctor Jaime. Buenas noches a tan distinguido panel, doctor Cáceres, doctor Lazo, doctor Linares. Yo estaba en la mañana observando las redes y miraba un comentario que hacía nuestra conductora, que hablaba de la corrupción, ¿no? De un libro que le pregunté, la llamé por teléfono para preguntarle qué había de este libro y me explicaba de que la historia de la corrupción durante más de 400 años en el Perú. Definitivamente es un reto, yo creo, hoy, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, tener que tratar un tema de tanta coyuntura como es la corrupción. El haber nacido en un pueblo, para mí, creo que reforzó mi identidad y el amor a mi tierra. El haber trabajado en la universidad durante mis primeros años, creo que me identificó con la problemática de nuestro país. Me hizo conocer la grandeza de su historia. De haber salido afuera y haber trabajado fuera del país, creo que me permitió comparar la diferencia que existe entre nosotros como país y otros países que, teniendo mucho menos que nosotros, están en una situación tan diferente. ¿Y cuál es el problema? El problema no es el destino, porque creo que somos herederos de una de las culturas que ha sido un ejemplo de organización social, no solo a través de las ruinas que han dejado, y que son parte de lo que visita mucha gente al Perú, sino por su organización social, que creo que fue un modelo. Y de repente con lemas tan simples como el no robar, ¿no? No suba. Hoy nos toca tratar un tema que, como decía, es para mí el eje fundamental de lo que estamos pasando en este momento. Lamentablemente la pandemia nos ha golpeado a nosotros más duramente que a muchos países. Y ese golpe ha sido tan duro, realmente, que ha afectado fundamentalmente la salud, donde hoy como nunca estamos con una cantidad de fallecidos increíble y nuestra economía que con mucha dificultad se reactiva. La coyuntura de las elecciones no sé si realmente nos permita tener la claridad suficiente para poder escoger el destino. Definitivamente creo que hay algo que para nadie es ajeno. El saber que siendo un país con tantos recursos, con tantas potencialidades, con esta gente que durante toda su historia demostró lo que era capaz de hacer, sin embargo estemos viviendo una situación como la que nos ha tocado vivir ahora. ¿Cuál es la causa? Nosotros en parte tenemos culpa porque nosotros elegimos a nuestros gobernantes. ¿Cuál ha sido el problema del fracaso que hemos tenido en el sector económico y en el sector salud? Pues definitivamente el Estado. ¿Y el Estado por qué? No solo por su incapacidad, sino porque lamentablemente está totalmente infiltrado por la corrupción. Yo estaba observando un cuadro donde miraba los países que tienen menor índice de corrupción. Definitivamente no aparecemos, estamos en la otra parte de la lista. Pero sí hay países como Finlandia, Dinamarca, Suecia, y países de Oriente, donde definitivamente la corrupción es cero. Ha bajado a niveles increíbles. ¿Y por qué razón? Porque definitivamente ahí las penas son demasiado duras. En el caso de los países de Oriente y en el caso de los países de Occidente, esos países están encabezando el desarrollo educativo en el país y en el mundo. Entonces creo que definitivamente este problema tiene una doble arista. No solo realmente se trata de encontrar los mecanismos necesarios para evitar que la corrupción siga siendo el que determine el destino del porvenir del país. Yo creo que quien roba a su país comete un crimen social, porque definitivamente si nosotros analizáramos el Perú realmente a través de toda su historia siempre ha estado inmerso en actos de corrupción y donde se ha comprometido seriamente nuestra historia. Pero a pesar de ello, seguimos siendo un país con destino, un país con futuro y un país con potencialidades. Entonces, hoy, ojalá, por lo menos tengamos la claridad de que tenemos que hacer una lucha frontal con la corrupción y no dentro de la coyuntura,
sino dentro de lo que es el futuro de nuestro país. Para mí es un honor realmente dejar en la conducción a Lorena y presentar al doctor Cáceres, que creo que vamos a empezar con buen inicio lo que es la corrupción. Muchas gracias, doctor Jaime Mujica. Y sí, vamos a iniciar con el análisis del doctor Johnny Cáceres Valencia. Él ha sido expresidente de la Corte de Justicia de Arequipa y actualmente preside la Comisión Regional Anticorrupción de nuestra región. El tema que va a abordar el doctor Cáceres son acciones de prevención y lucha contra la corrupción. Doctor Cáceres, buenas noches, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenas noches con todos. Doctor Jaime Mujica, nuevamente mi agradecimiento por esta nueva invitación a este evento académico que nos participa la Universidad San Martín de Porres en la filial de Arequipa, muy activa en estos eventos académicos y gustoso de participar nuevamente en este evento trascendental, importante, toda vez de que nos vincula a todos en un tema tan sensible como es el de la corrupción. Lo que se tiene que, en primer momento, tener claro dentro de un tema tan complejo, si se quiere, es qué efectos puede causar la corrupción, qué inconvenientes en un país, qué problemática se suscita a través de la corrupción. Y lo primero que se tiene que decir, como bien se dice, ¿no? La corrupción viene desde el tiempo de toda la historia republicana del país. Y entonces es un mal endémico que lo tenemos que llevar por siempre, en algunos niveles más altos, en otros niveles medios, en otros niveles regulares, pero nunca desaparece, ¿no? Entonces, este mal endémico que muchos llamamos de esta forma, ¿en algún momento se eliminará? Preguntamos. Lorena nos decía, ¿es un tema de valores? ¿Es un tema ético? ¿Es un tema de normas? Yo creo que todo va enlazado en una unidad, ¿no? Siempre uno dice, parte de la familia, cómo enseñan a los miembros de la familia, cómo enseñan los padres a los hijos, cómo los hijos se desenvuelven en el medio en el que se encuentran, cómo se desenvuelven en la universidad, en sus grupos de estudio académicos, etcétera, donde se van a generar estos valores. Pero hemos visto también que los valores están resquebrajados en la población, en la ciudadanía. Llegamos al extremo de pensar que la corrupción es buena. ¿Por qué es buena? Porque agiliza mi trámite, porque me evita el estar discutiendo con un funcionario, porque me evita estar haciendo la cola, porque me evita muchas cosas, me facilita. Estamos vinculando corrupción con una conducta socialmente adecuada. Quiere decir que el ciudadano está considerando que la corrupción es parte de un proceder cotidiano. Y esto se da en los niveles micro, en los medios y en los altos con mayor trascendencia. Sobre todo en la, digamos, micro corrupción. ¿Es esto aceptable? ¿Es esto posible en la ciudadanía? ¿Cómo desterramos esta manera de pensar? Muchos piensan y dicen, claro, es que si no roba, no hace, bueno, es que este señor haga obras, pero igual que se lleve la plata. O por cada obra el 10%, el diezmo, que lo teníamos internalizado, o sea, se tiene internalizado. Nosotros como operadores de justicia hemos, hasta el cansancio, hemos estado analizando este tipo de comportamiento en los distintos escenarios jurídicos que se nos presentan diariamente. Quiere decir que esto era una moneda corriente, si se quiere. Cuando un alcalde era postulado o un regidor tenía la potestad de estar en el grupo mayoritario y de repente generar obras, ¿qué le decía el común de la gente? Bueno, aprovecha tus 4 años o 5 años y te llenas de plata
a como dé lugar. Bueno, ese alcalde es muy bueno, incluso reelegible, porque hace obra. Pero la gente no le importaba que de repente rinda cuentas, que de repente, bueno, haya cogido algo del erario y se lo haya guardado. Lo interesante es lo que se hizo. Entonces, llegamos a la conclusión. La corrupción con el pragmatismo llega al nivel que uno busca, ¿no? Lo útil, lo que es indispensable y llegas a lo necesario. Punto. Decimos, si nosotros quebramos la corrupción, miren el pensamiento, quebramos la corrupción, aniquilamos la corrupción, el PBI baja, cae la bolsa de valores, o sea, ¿a qué nivel estamos hablando? Eso no es posible. En una sociedad que debe, donde debe primar, esto en la respuesta a lo que vamos dando, debe primar ¿qué? Los valores, ciertamente. Incentivar los valores, el cultivo de valores. Y parte desde la educación, pues obviamente, cierto. Pero, ¿qué sucede ya con la gente formada? ¿Qué sucede con la gente que ya tiene un nivel de intervención en la sociedad? Y que de alguna forma, bueno, está acostumbrada a poder hacer o realizar este tipo de acciones. O no hay integridad en la propia persona. ¿Cómo controlamos eso? Nosotros, y ahí viene el aspecto normativo, hemos dispuesto y tenemos, si hacemos un análisis de las distintas normas, tenemos más normas que cualquier otro país respecto a cómo cuidar que el funcionario público no coja dinero. Últimamente hemos dicho, el funcionario que comete un delito de corrupción o está vinculado a actos de corrupción tiene muerte civil. El funcionario que comete delito de corrupción no puede esperar la prescripción porque es imprescriptible. Perfecto. Estamos nosotros generando normas de tal envergadura que consideramos que un funcionario público no tiene presunción de inocencia, sino tiene presunción de culpabilidad, y por eso están armadas las normas para decir cómo es que hago normativamente para que esta persona sé que va a robar, no robe o robe menos. O al menos se abstenga de robar algo porque esta norma de repente le va a impedir dentro de una concepción de una norma tan gravosa de repente como la muerte civil, para que se abstenga, ¿no? Es un tema de prevención general que da por el código. Por eso engordamos el Código Penal con tantas figuras que nos imaginamos para poder controlar esto. ¿Da resultado? No. La corrupción sigue coleteando, sigue viva. La corrupción persiste. Entonces, ¿cuáles son los focos de atención? ¿Dónde ponemos los reflectores? Entonces, los que tienen que colaborar no solamente son los operadores, que en este caso son policía, Ministerio Público o Poder Judicial, los principales involucrados en que estos temas se controlen, sino las propias instituciones con sus órganos de control. O sea, quiere decir un control administrativo riguroso más un control posterior que puede ser de repente cuando hay delito. Pero ¿qué sucede? Estos órganos de control, estos órganos que son a nivel administrativo, primeramente, tienen la capacidad, tienen la logística, tienen específicamente el profesionalismo para poder intervenir en estos actos. A veces no. Tenemos conocimiento de que muchos órganos de control simplemente están como órganos de control, pero no cumplen exactamente la función por falta de qué. No me conviene a mí como alcalde darte todo el presupuesto a ti porque tú me vas a controlar, o tú me vas a hacer en algún momento auditoría, o tú me vas a controlar, o vas a analizar o escrutar mis cuentas. Eso como primera premisa. ¿Qué sucede ante eso? Se dictan muchas normas. Por ejemplo, las normas más importantes que podemos tener aparte de la estructura es, en principio, que debemos entender que la corrupción no se da a nivel de las instituciones públicas propiamente dichas, se está dando a nivel privado incluso, ¿no? Hoy se llama ya la corrupción, como tipo penal, corrupción de entes privados. Miren hasta dónde se vincula. Se conocen mucho los casos, Cuellos Blancos, el caso Lavallato y muchos otros que han sonado y que tienen connotación
donde se vincula uno con lo otro. Incluso nosotros decíamos, para poner un paréntesis a esto, bueno, el Poder Judicial es tan corrupto que no puede sacar estos procesos, por eso tenemos que crear otra jurisdicción especial que es el arbitraje. Y en el arbitraje todos vamos a estar tranquilos porque los árbitros son honestos. ¿Qué pasó? Hace unos años se vio una gran corrupción en el arbitraje. O sea, miren hasta dónde está de alguna forma vinculada la corrupción, a qué niveles llega. Y eso es una decepción absoluta para la población. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner a la población, ¿no es cierto?, como actores principales. Y esto se da. ¿Cómo hago para que la población pueda de alguna forma ser un ente activo, protagonista para controlar la corrupción? Darle las herramientas, se dan las herramientas. Se han dado distintos dispositivos legales. Por ejemplo, se da el hecho de propiciar la denuncia y no de repente guardar la identidad de la persona, codificarla a la persona. Se dan a nivel penal, por ejemplo, el hecho de la colaboración eficaz, ¿se dan cuenta? Se han hecho modificaciones, ¿y esto a raíz de qué? A raíz de las recomendaciones que no precisamente se hacen a nivel interno, sino a nivel internacional. Los estamentos internacionales, y no es propio del Perú, sino a nivel mundial está regada esta lacra de la corrupción, unos más, otros menos, tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué propuestas podemos poner? Claro, recogemos los lineamientos internacionales para poder modificar nuestra normativa interna. Podemos tener la norma más maravillosa, la norma mejor implementada, la norma mejor escrita, pero se ejecuta, da resultado, se combate la corrupción. El actor principal, creo yo, es el hacer intervenir a la población. La población no puede estar y no puede ser de alguna forma convalidar estos actos. Como les digo, para mí es más fácil pagar mis 50 soles para que me agilicen tal expediente antes de formar la cola o antes simplemente voy y recojo. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Yo voy y recojo mi tarjeta de circulación o mi tarjeta, etcétera, de cualquier entidad privada, pública. ¿Cómo lo harán? No lo sé. ¿Soy parte de la corrupción? Sí. ¿Estoy generando un hecho corrupto? Sí. Y entonces, ¿no tomamos conciencia de eso? ¿Cómo tenemos que educar a la gente o cómo tenemos que educarnos? ¿No es cierto? Todos tenemos que colaborar para que esto reduzca. Eliminarla, como le digo, el rastro viene desde toda la historia. Y sigue, y sigue, y sigue. ¿Qué podemos hacer? Más temprano nosotros, y eso les comento, como bien ha dicho Lorena, yo he sido designado presidente de la Comisión Anticorrupción Regional. Se ha creado una Comisión Anticorrupción como uno de los espacios que pueda convocar no solamente a entes públicos, sino también a la colectividad, a los grupos organizados privados. Quiere decir que en esta comisión están los principales actores de la región, desde el gobernador, el alcalde, el presidente de o sea, los principales actores, Ministerio Público, etcétera, Contraloría y otros más. Esto se crea a través de una norma también, que es la ley 29976, que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, donde involucra a los principales actores también a nivel nacional. ¿Qué sucede? Que esta comisión ya involucra a la ciudadanía, y la ciudadanía alcanza, ¿no? Alcanza propuestas. ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué debemos exigir ante las entidades públicas que nos brinden, de repente, primero, transparencia? ¿Por qué el tiempo es muy corto? ¿Por qué decir que la transparencia no es una lucha, una traba, un cabe contra la corrupción? Cierto, pues, porque al corrupto o al funcionario que es corrupto no le cae bien el hecho que se publicite de repente, no sé, cuántos bienes tiene, cuántas personas tiene a su cargo o cuántas personas son sus dependientes y en qué funciones tiene. Por ejemplo, claro, debemos de publicitar esto, debemos de publicitar de repente nuestros en este caso, bienes, ingresos, etcétera. Eso es un punto importante. Segundo punto es el hecho de que toda
obra que se pueda, no sé, realizar, si ustedes ven en la página de transparencia existe bonito la ley, ¿no? Todos deben publicar y publicitar. Si nosotros hacemos un cliqueo en cualquier municipalidad, no tenemos los datos exactos, simplemente cumplen con la norma. Yo quiero entender que la obra que realizaron en tal avenida, ¿cuánto costó? ¿Quién fue el contratante? ¿Cuántos postores fueron? ¿Y cuánto se gastó? ¿No? Y quiero tener conocimiento. De una forma sencilla, no me pongan cantidad de números y cosas que confundan a la población. De tal suerte que yo ingreso y sé cuánto exactamente se gastó y quién fue el postor que accedió a la obra. Y cuántos otros postores también participaron. Importante, publicidad, ¿cierto? Yo les pongo un ejemplo para terminar esto. Discúlpenme el tiempo, es muy interesante seguir opinando al respecto. Solo les pongo un ejemplo. Allá en el año 2015 estaba asumiendo la presidencia de la Corte, tuve el honor de presidir la Corte de Arequipa, y se implantó, recordarán ustedes lo que son abogados, la notificación electrónica. ¿Qué pasaba con la notificación electrónica? El primer medio que venía para hacer una notificación, la micro, si quieren, corruptela, venía con la notificación. Yo te notificaba, si quería te notificaba, si quería te ponía debajo de la puerta y simplemente tenía que creer en el notificador. Y él sellaba, ¿no? Y decía, muchas veces hay una apelación tan trascendente que no la notificaron. ¿Cuánto costó eso? No sé, una cantidad de dinero. ¿Generaba corruptela? Sí, generaba corruptela. Cuando se implanta este medio, o sea, utilizando la tecnología de las comunicaciones, la información de las comunicaciones, que es la notificación electrónica, se paró de seco, perdónenme el término, se paró así el tema de que habían notificaciones mal hechas. 0% de notificaciones devueltas, 0% de notificaciones mal hechas. Todas las que estaban con notificación electrónica se realizaban correctamente a los correos ya establecidos por los abogados o los litigantes. Entonces, esta es una forma de poder, ¿no es cierto?, paliar este gran problema, que donde otras más, ¿no? Tema de valores, tema de participación ciudadana, etcétera, que son pilares importantes que van a de alguna manera contribuir a minorar, a tomar conciencia de que la corrupción daña, la corrupción hace, socava las instituciones, debilita las instituciones. Y como se decía, un país o un Estado que tenga instituciones débiles, la corrupción impera en todas ellas. Tenemos que tener instituciones fuertes, consolidadas, sólidas, para que la corrupción no penetre o penetre menos, ¿no? Y lo segundo es la integridad de cada uno de sus componentes, con el tema de afianzamiento de este tema, ¿no? Valores, ética, principios, que necesariamente tienen que incidir en ello, obligatoriamente incidir. Hay leyes, como les digo, pocas de ellas se cumplen, la corrupción persiste y tenemos que hacer algo. Demos unas señales en esta comisión que estamos conformando. Espero que haya la trascendencia suficiente como para poder aportar y doy gracias a todos los intervinientes. Me parece que el doctor Miguel Ángel Linares también participa luego. Él es parte integrante de esta comisión, donde estamos aportando algunas propuestas, planes, algunas estrategias, unos objetivos que seguramente van a coadyuvar en beneficio de ¿quién? Beneficio de todos nosotros. Pues si es que esto se cumple decididamente, si es que hay el esfuerzo, si es que hay el compromiso de estas autoridades. De lo contrario, creo que vamos a seguir en este mal endémico por mucho tiempo. Recuerden que, como decía el Contralor, perdemos cerca de 23 mil millones en la corrupción en el año 2019. Quiere decir que esto es el 15% del presupuesto, del PDI. Imagínense cuánto en obras. Esto quiere decir que por cada obra se coge el 15% de todo lo que dé el Estado, de todo el PBI, el Producto Bruto Interno. Ese es una gran señal que algo tenemos que hacer. Asumir el compromiso siempre íntegro de todos los que pertenecemos a la función pública y también de la ciudadanía en general. Yo les agradezco mucho, es para hablar más todavía. Yo, como dijo Lorena, tengo el tiempo un poco limitado, tengo otra actividad académica más tarde,
pero le agradezco mucho nuevamente la invitación al doctor Mujica por esta nueva convocatoria y espero que siga y lo felicito por esta forma como usted participa a través de la academia, por intermedio de la universidad, en este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias a usted, pero queremos aprovechar solo unos segundos más de su tiempo para alcanzarle dos preguntas. Una, nos mencionan que de acuerdo a un último sondeo realizado por Proética, se mencionaba de que existe una sensación, la población percibe que en los últimos años se han incrementado más los casos de corrupción. Desde su punto de vista, ¿esto es real? Y la otra pregunta que nos dejan a través de la sesión es lo siguiente: ¿es posible luchar contra la corrupción cuando el mismo Tribunal Constitucional guardó silencio frente al golpe de Estado contra Vizcarra? Son las dos interrogantes, doctor. Gracias. A ver, permítame la licencia de contestar solo la primera. La segunda no la puedo, tengo que mantener un tema de neutralidad porque soy funcionario público y me dispenso de la segunda. La primera sí, Proética hace un trabajo importante y nos dice un dato interesante. Mire, Proética dice que el 80% de la población percibe de que es normal dentro de la microcorrupción pagar algo. Les pone un ejemplo. Cuando la señorita de la municipalidad X le entrega el acta de nacimiento en 1 hora, porque lo tiene que entregar en 1 hora, ¿con qué va el usuario? Con su caja Office. Hay que entregarle a la señorita la caja Office. ¿Esto es corrupción? ¿Qué es? Es un cohecho, si es que lo recibe, ¿no es cierto? Y es un delito. ¿Qué estamos haciendo? Estamos propiciando la corrupción. ¿Pero está mentalizada, internalizada la costumbre de la persona? Sí. ¿Cómo podemos quitar eso? Teme valores. Y el segundo punto, ciertamente, desde que se descubre, no solamente desde ahora, desde el 2001, la corrupción ha ido en ascenso, y en niveles mucho más elevados, que ahora es noticia pública. Acuérdense, 4 presidentes comprometidos, prácticamente, estando encarcelados, si se quiere. ¿Qué mensaje damos al exterior? Este país es un país corrupto. Claro, pero obviamente funcionan sus instituciones porque de repente los que han echado mano del erario nacional están presos. Entonces los sistemas se están controlando muy bien. Pero ¿qué pasa? Atacan al Poder Judicial. ¿Cómo? En vez de subir los cuellos blancos, ¿no? El CNM, vinculados al sistema de justicia, entonces la corrupción llega a todo nivel, a todo nivel. Si de alguna forma se puede disminuir, tener mayor, de repente, aceptación de la ciudadanía respecto al tema público, creo que sí, es una tarea ardua. Se tiene que necesariamente trabajar mucho y necesitamos probidad, honestidad, necesariamente, y responsabilidad en cada uno de los funcionarios o los que ejercen el servicio público, el don de tener la dicha, si quiere, de brindar un servicio a la ciudadanía, que eso debe ser innato en la persona. Muchas gracias, Lorena. Gracias a usted, doctor, por su tiempo y qué gusto compartir nuevamente con usted. Bien, nosotros vamos a continuar con nuestro webinar Corrupción en la Administración Pública, y yo solo quiero recordarles que todos los viernes tenemos el consultorio jurídico a partir de las 4 de la tarde y a partir de las 7 de la noche todos los viernes también tenemos Ventana Agraria, y este viernes vamos a abordar el tema siembra y cosecha del agua. Bien, vamos a continuar, Eris, con nuestro webinar. Así es, continuamos, estamos con el tema corrupción en la administración pública. Invitamos a todas las personas a compartir la transmisión de Ventana Sanmartiniana. Es un honor ahora presentar a la doctora Leila Lazo Cornejo con el tema Impacto en la democracia y gobernabilidad. Ella es especialista en gestión pública, miembro titular de la SUNAR, y es por eso importante tenerla esta noche presente. Doctora Leila, buenas noches, bienvenida. Muy bien, muy buenas noches. Agradezco la invitación en la persona del director de la Universidad San Martín de Porres, filial sur, el doctor Jaime Mujica Calderón. Muchas gracias a este espacio académico de opinión que merece la opinión pública. Muchas gracias por la invitación. Y bien,
saludo este tipo de eventos que coadyuvan, obviamente, a que los estudiantes, entiendo, de las escuelas profesionales de Derecho y Ciencia Política, además de la comunidad arequipeña, tengan, digamos, herramientas y conocimiento alcanzado para poder precisamente conocer de estas circunstancias. Mi nombre es Lelia y sí formé parte del Consejo Consultivo de SUNAR en el año 2005-2006, y el Consejo Consultivo de SUNAR desapareció como organismo estructurado de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, mas sin embargo agradezco la mención. Bien, escuchar al doctor Cáceres hablar sobre el tema de la corrupción en la experiencia tenida y ahora como presidente de la Comisión Anticorrupción en Arequipa es bastante importante. A mí me toca desarrollar un tema que está referido a cómo la corrupción pues determina una lesión, un resquebrajamiento al sistema democrático y a la gobernabilidad, ¿no? Entonces, importante tener en consideración la determinación de cómo es que la corrupción lesiona o impacta en el sistema democrático de nuestro país y en la gobernabilidad. Bien, a razón de lo que nosotros, los académicos, enseñamos a nuestros alumnos en las facultades de Derecho y también de Ciencia Política, bueno, ellos saben que en razón del fundamento del Estado, y establecido pues el Estado, ¿no?, como la forma superior y digamos más poderosa de organizar el poder dentro de la sociedad. Si nosotros revisamos el marco constitucional a partir del artículo 43 de nuestra Carta Política, determinamos obviamente en este estudio que el Estado tiene dos dimensiones importantes, una dimensión política y una dimensión orgánica. Cuando hablamos de esta dimensión política, entonces ahí nos ocupamos de los derechos constitucionales y de los grandes principios del Estado. Y cuando determinamos en la conceptualización de esta dimensión orgánica, pues se ocupa precisamente de los organismos que componen el Estado, su conformación y sus atribuciones. Entonces, cuando estas dos dimensiones se juntan, estamos ante lo que muchas veces escuchamos y poco entendemos, aquellos que no son legos en derecho, ¿no? Estamos ante un Estado de Derecho. Entonces, es decir, cuando el poder es ejercido en observancia de ciertas reglas establecidas. ¿Y cuáles son estas reglas establecidas? El marco constitucional obviamente nos señala que la República del Perú es democrática, es social, independiente y soberana, ¿correcto? Entonces, nos habla de un tema importante, democracia. Y si avanzamos un poquito más, nos habla obviamente de un tipo de gobierno unitario, representativo y descentralizado. Entonces tenemos dos palabras claves importantes, democracia, ¿correcto? Y representación. ¿Y por qué es importante señalar esto a propósito de cómo es que la corrupción resquebraja o impacta en la democracia? Bien, teniendo esta determinación que consideré apropiada de inicio establecer, obviamente se resume en poder, ¿correcto? Y el poder que los ciudadanos otorgan a nuestros representantes, en ese poder constituido al poder constituyente, ¿correcto? Para que ellos en esa representación determinen, sea que fueran funcionarios públicos elegidos por voluntad popular, es decir, gobernantes, ¿correcto? O sea que fueran funcionarios de designación directa, que por mandato de ley y en aplicación de esa representación que el pueblo da y se consagra, ¿correcto? Estas personas deciden. Y en esa decisión, ¿qué plasman? Plasman no solamente políticas públicas, sino plasman actos de gobierno, acciones de gobierno, decisiones ejecutivas, ¿no? Entonces, en un ideal, es decir, y tomo las palabras a propósito en la presentación que bien dijo el doctor Mujica, ¿no? En el ideal de un Estado democrático, un Estado representativo, pero con sólidas bases en el tema del avance en la penalización de la criminalidad y con sólidas bases en avances de la educación, tipo Dinamarca, Suecia, Suiza, Finlandia, tenemos un indicador cierto. No existe corrupción, ¿no? Entonces la corrupción es uno de los problemas más serios que enfrenta el Perú y constituye hoy por hoy
un obstáculo para el desarrollo, para el crecimiento económico, para la lucha contra la desigualdad, para el fortalecimiento de las instituciones y la legitimación de la democracia, y obviamente el sistema político. ¿Bien? Nosotros podríamos graficarlo con un ejemplo. En este sentido, constituye una de las prioridades que este nuevo gobierno, que aspire, ¿correcto?, a enfrentar este problema endémico, este cáncer, ¿no?, y que determine liderar una lucha decidida contra la corrupción. Obviamente, por encima de esto tenemos los graves consecuencias de los embates de la pandemia de la COVID-19, que ha abierto el telón de las grandes deficiencias que tiene el Estado en la administración del recurso público, y obviamente ha desnudado la situación deplorable y calamitosa de la salud pública en nuestro país. ¿Bien? Es un aspecto. Vamos, la educación es otro, ¿no? Entonces, la corrupción y la conducta funcional es un asunto de política pública y es de primer orden, ¿correcto? ¿Por qué? Y ahí les pongo un ejemplo. ¿Cómo se lesiona el tema del impacto de la democracia? Si ese funcionario, si ese gobernante está ahí por representación del pueblo, empoderado en ese poder de poder decidir por nosotros, en esa representación legítima, si esta persona vulnera, ¿correcto?, lesiona el interés jurídico protegido, que es el interés público, y festina, ¿correcto?, con su accionar recursos públicos, que va a traer como consecuencia su desarrollo. Obviamente la mala distribución del recurso público, por tanto, ¿correcto?, no acerca el fin supremo del Estado al ciudadano en la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Por eso es que lesiona e impacta en el sistema democrático. Y en el tema de la gobernabilidad, pues queda claro. Y en el tema de la gobernabilidad no está referido al hecho de tener dos entes intersubjetivos indisolubles que se fusiona, que es el Estado-institución que gobierna y nosotros como gobernados, sino en la realización de hacer gobernanza. Es decir, de establecer con nitidez y claridad en esas competencias que asumimos como funcionarios públicos o como gobernantes, ¿correcto?, de poder virar y establecer todas aquellas ventanas de oportunidad que las encontramos en la sociedad, que las encontramos en la calle, que nos las proporciona la sociedad organizada, la población, y que te dice, oiga, mi necesidad es esta y requiere de atención, y eres tú el que va a tener que tomar la decisión a título de tomador de decisión en esa representatividad legítima que te es dada en un ejercicio democrático. Entonces, no se desarrolla el sistema de gobernanza pública, porque no vas a conseguir, obviamente, determinar, acortar brechas sociales o determinar desarrollo social en la mínima, digamos, en la primaria y básica expresión de la satisfacción de las necesidades más básicas. ¿Bien? Entonces, sobre la base, ¿por qué? Porque obviamente tenemos establecido un perjuicio económico, y ese perjuicio económico que produce el Estado, ¿no?, por las sobrevaloraciones, pagos injustificados u otros hechos que determinan un orden cuantitativo, ¿correcto?, de pérdida económica, como lo señaló a propósito de lo que expuso el anterior expositor, el doctor Cáceres. 23.000 millones de soles en el 2019 a propósito de dineros establecidos y destinados por la corrupción, que involucra un 15% del Producto Bruto Interno, ¿no? Bien, entonces, y no solo eso, existe estudios y fuentes, por ejemplo, cito al Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, y a la Pontificia Universidad Católica del Perú, que hace en el año 2019 un estudio a propósito de determinar cuál es la sensación que tiene la población en relación a la determinación de la corrupción, ¿no? Habiendo emitido este informe en el año de 2019, donde se establece que la sensación es altísima y determina esta sensación de corrupción desde los niveles, digamos, de acercamiento más valga la redundancia, más cercanos a la población, que son en los niveles de gobiernos subnacionales, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, que determinan falta de confianza en sus representantes, vale decir, en sus alcaldes, en sus gobernadores, ¿no? Bien, entonces, el tema aquí no constituye, pues, un tema de orden bastante complejo, ¿no? Cuando a propósito de un sistema democrático nosotros establecemos, como ya lo he señalado en la citación del 43 de la Constitución, ¿no?, pues es una forma de organización del Estado
en que las decisiones colectivas tomadas por nuestros gobernantes o tomadores de decisión son adoptadas mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren esa legitimidad a quienes, a sus representantes, ¿no? Entonces, es una forma de ejercer el poder político de él y para el pueblo. Entonces me pregunto, y creo que ahí está la respuesta a propósito del tema que se me fue asignado. ¿La corrupción no resquebraja y lesiona el sistema democrático? Por supuesto. La corrupción no resquebraja y lesiona el tema de la gobernabilidad, no en la acepción señalada de Estado ciudadano, gobierno y gobernado, sino la determinación de cómo se vira, ¿correcto? Y no se determina la solución al problema público y las políticas establecidas o las ejecuciones de gobierno a nivel del ejecutivo hacia abajo, ¿correcto? Determinan obviamente festinación de recursos públicos, festinación de dineros públicos, y no solo eso. ¿Acaso nosotros no nos hemos preguntado muchas veces, y me dijo a los chicos que están en este momento y que forman parte del auditorio, dicen por qué, ¿no? Y no solamente a los muchachos, sino también ya a los más grandes, porque hay problemas, por ejemplo, en Arequipa, que no se han determinado en solución y que los arrastramos por años. El tema del transporte, por ejemplo, el tema de la contaminación, el tema de la mala planificación, el tema del desarrollo del casco urbano, de la informalidad, ¿no? Y muchas cosas que obviamente los tomadores de decisión, los gobernantes, no le han puesto la prioridad y no han visto ventanas de oportunidad para que estos problemas ingresen pues a la agenda dorada, ¿no? Al salón dorado de la agenda pública. Y a partir de eso se tomen decisiones en aplicación de esta autonomía que tanto determinan en razón de la posibilidad de autodeterminarse, de la posibilidad de mejorar sus recursos, ¿correcto? De la posibilidad de que estas transferencias de funciones y competencias a título de un sistema descentralizado que más es desconcentrado, determinen eficacia y eficiencia en las políticas que se establecen. ¿Y qué vemos? Que no se pasa así. Entonces nos preguntamos, y ahí, y eso no lo digo yo, sino está escrito, y eso lo conoce la población, y no solamente se estudia, y es harto conocido en los casos que ha señalado, por ejemplo, a propósito de eso el doctor Cáceres y otros en el orden público, ¿correcto? De que ingresa al Salón Dorado de la Agenda determinación de intereses no ciudadanos, sino particulares. Y a propósito de lo que ha desnudado el tema de corrupción, de esta gran crisis política que tenemos en los últimos años, nos hemos dado cuenta que obviamente de este detalle y que estaba determinado como origen este tema que es la corrupción, ¿no? Entonces, señalar la lesión a este bien jurídico protegido que es el interés público y el abuso de poder en beneficio propio o en beneficio de terceros. Entonces, establecer soluciones, digamos, en cortos plazos, en la determinación que yo lo podría señalar, existe marco normativo abundante que determina, por ejemplo, no solo legislación en el orden interno, en la penalización, en la determinación de los delitos de corrupción, delitos de la administración pública, o la mayor criminalización a partir del tema de las penas establecidas, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al tema del orden administrativo, actividades obviamente relacionadas al tema de la rendición de cuentas, ¿correcto? Al fortalecimiento del sistema de las contrataciones del Estado. La ley de contrataciones del Estado es una ley que se modifica cada vez que se puede en atención a determinar que las contrataciones sean más eficaces, más celeras, más rápidas, pero en esencia la determinación de la responsabilidad de quien lleva a cabo estos procedimientos. ¿Por qué? Porque existe pues, el tema de la corrupción, la consolidación, por ejemplo, del Estado constitucional y democrático de derecho. Existen normas sobre el particular, ¿no? No es ajeno a nosotros que en su oportunidad se estableció con mucho fervor el tema de la determinación de un gobierno abierto, un gobierno transparente, un gobierno electrónico, la transparencia en el acceso de la información, ¿no? La difusión de los códigos de ética, eso es escrito. O sea, no es haciendo más normas, sino es determinar, ¿no? El compromiso social, ¿correcto? ¿De quién y de quiénes? El compromiso social en razón de que la población participe, y participe de una manera, o sea, el rol de la sociedad civil
tiene un componente principal en razón a la denuncia de los hechos de corrupción de los ciudadanos, de los cuales son testigos, y que garantice ese ejercicio ciudadano en la modificación, correcto, de normas especiales que determinen mayor participación de la sociedad civil organizada. Y de otro lado, un tema importante a tomar en consideración, ¿no? Considero que no solo el tema de la criminalización de las penas, sino nosotros como educadores, correcto, y debiéramos propender en generar espacios digamos, de concertación educativa a propósito de lo que desarrollan, y por eso agradezco la invitación que me han hecho, ¿no? Y determinar en nuestros cursos mismos que dictamos en las universidades, fortaleciendo los contenidos y las capacidades que desarrollamos en nuestros sílabos educativos con compromiso social. Entonces, el compromiso social debe estar ligado, correcto, en todas las áreas del conocimiento y debe ser transmitido a nuestros alumnos. Las universidades cumplen un rol importantísimo, deben cumplir un rol importantísimo en este avance, porque están formando generaciones, forman conciencias y también forman personas. Vamos, en el tema de la educación se deberán establecer políticas públicas en la mejora de la asignación de recurso económico, en las posibilidades obviamente económicas que esto determine, en razón, ¿no?, de la modernización de la educación, incrementando en la misma la determinación de una educación en valores. ¿Bien? Entonces, si nosotros establecemos y sabemos que el tema de la corrupción es uno de los ejes, digamos, temáticos, permanentes y recurrentes en todos los estados constitucionales, y desde hace mucho tiempo se viene aludiendo a esto como un fenómeno, ¿no? Como la etiología de los problemas de la gobernabilidad y de la democracia. Entonces, a consecuencia de ello, ¿no?, la escasa, ¿no?, prestación de bienes y servicios del Estado a los ciudadanos. Yo les quiero colocar dos ejemplos que les colocaba a mis chicos, a mis alumnos, ¿no?, en esto, y que es muy conocido, ¿no?, que pasa, por ejemplo, ¿no?, y no solo muy conocido, sino quienes participan, es decir, quien corrompe y quien es corrompido, ¿correcto?, establece esto como una naturalidad en el sentido de decir, bueno, me someto a los procesos de licitación pública para la ejecución de obras públicas, determinan en sus ejecuciones el llamado diezmo de colaboración. Yo pregunto, ¿eso sale de los gobernantes, o sale de las personas que determinan estos actos corruptos? ¿No? Eso sale, eso sale del Estado, en la sobrevaloración de las obras y la depreciación de estas, que no determinan el cumplimiento en calidad y en eficiencia servidas a la sociedad, ¿no? Entonces, establecer, sacar y determinar ese cáncer desde lo más profundo que está enquistado y está institucionalizado, pues es un tema muy complejo, muy denso, muy difícil. Pero yo considero, ¿no?, a propósito de lo señalado, que es a partir de la educación, ¿no?, y a partir de la participación ciudadana, ¿no?, que esto puede ir, digamos, mejorando en el tiempo, ¿no? Bien, entonces, no sé si ahondar más en el detalle de esto, creo que ha quedado claro cuando me he referido a cómo es que lesiona el sistema democrático y en razón de la diferenciación del tema de la gobernanza, ¿no? Entonces, leía a Max Weber a propósito de la conceptualización de la corrupción, y bueno, esto tiene pues orígenes históricos que nos remontan a los inicios de la República, ¿no? Y si vamos más allá, no solamente en el tema de Perú, sino vamos más allá en el tema de los estudiosos respecto al tema de la corrupción, nos podríamos determinar hasta la época en que la teología política ubicaba a la corrupción desde el punto de vista cristiano frente a una persona y la determinaba, el corrupto es quién. La determinaba a la persona como una estructura interna que supone una situación de podredumbre, ¿no?, de corruptela del cuerpo que hiede como un cadáver, decía Weber, ¿no?
Y esto genera un perfil de estigma para la persona que ha incurrido en actos de corrupción, ¿no? Y cuando esta corruptela del cuerpo es trasladado a los predios en uso de la política, de la política contemporánea, ¿no? Podríamos tener conceptos multívicos en rigor del concepto de corrupción sobre la degradación de una persona que ostentando un cargo público, ¿correcto? O como consecuencia del cargo público, lo utiliza en provecho propio, ¿no? Entonces, siendo su cargo, digamos, el móvil para determinar, subrayo, funcionario público, para servir a esta estructura de la administración del Estado de manera, ¿no? Ilegítima, ¿no? A título de delito, y obviamente connivido, ¿no? Con actores interesados en aquello, por ejemplo, en la referencia que les hice a propósito de cómo se establecen las contrataciones respecto de las ejecuciones de proyectos de inversión pública, ejecuciones de obra. Hemos visto, a propósito de los embates de la pandemia de la COVID-19, cómo, a propósito del tema de contratación pública, la gente se moría en la etapa crucial de la primera ola, ¿no? Y no teníamos oxígeno. El Estado se había puesto candados en un proceso de contratación pública para adquirir oxígeno con 97 a 99% de pureza, estableciendo obviamente candados en el sentido de que solo esa empresa debía proveer al Estado, cuando para salvar una vida, en el tema de la COVID-19, se necesitaba o se podía utilizar oxígeno medicinal de mucho menor porcentaje de pureza. Pero no lo podíamos adquirir porque teníamos un contrato establecido. Y salta, a propósito de esta determinación, porque el Estado compra más y sin ser necesario. O como, por ejemplo, nosotros vemos obras establecidas en nuestra ciudad que no tienen una necesidad y una urgencia, ¿no? Entonces vemos cómo se festinan los dineros del Estado. Entonces, en este sentido, considero importante, ya para finalizar mi participación, ¿no? que el resultado de este tipo de fenómeno, que es la corrupción, ¿correcto?, en razón de no establecer servicios o políticas públicas idóneas, ¿no?, en los contratos de obra, en los procesos de selección, ¿no?, en el costo que asume el Estado a propósito de la corrupción y que este representa. Entonces tenemos que señalar que nuestros futuros, obviamente, gobernantes deben poner esto en la agenda con mayor importancia en el sentido de establecer políticas en el corto, mediano y largo plazo, de mejorar desde los niveles más básicos a partir de la consolidación de la célula básica, que es la familia, en la educación de los chicos, estableciendo arquetipos éticos de conducta, ¿no? Y no solo eso, trasladarlos a los colegios, trasladarlos a las universidades, para que determine en una concepción de difícil quiebre, ¿no?, en el encanto de lo que es la posibilidad de ser corruptible o de ser corruptor. Bien, les agradezco mucho la atención que haya merecido la exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Leila Lazo, por su participación y también a las personas que nos están acompañando. Vamos a darle el tiempo ahora al doctor Miguel Linares, que ya lo tenemos presente, el decano del Consejo Regional de Colegios Profesionales en Arequipa. Doctor Linares, un gusto tenerlo nuevamente en Ventana Sanmartiniana con el tema impacto en el desarrollo económico de lo que estamos tratando, la corrupción en la administración pública. Adelante, doctor. Muy buenas noches, estimado Jaime, estimados y colegas expositores, respetable público, amigos, alumnos. Nuevamente felicitarlos pues por esta ventana sanmartiniana que siempre nos permite tener un alcance y poder compartir algunas inquietudes. Voy a ser bastante breve por un asunto de salud que le había comentado al coordinador.
Y fíjense que el problema de corrupción que hoy es tan de boga, a nivel regional abarca un 46% de importancia, de preocupación, y la población en general lo señala así. Pero en nuestro querido y dolido país estamos hablando de un 60.6%. Significa que cada 10 personas, 6 o casi 7, el tema de corrupción es su principal preocupación. Y estamos hablando en plena pandemia. O sea, por encima del problema sanitario, que de alguna manera nos afecta, un gran porcentaje ya lo va pasando, otro ya empieza a pasarlo por el problema de vacunas, y otros también han podido irse fuera para vacunar, etcétera, pero aún así la población concibe y lo tiene súper claro que el problema de la corrupción ya lamentablemente es un problema endémico. Nosotros los creyentes, cuando hablábamos del diezmo, pues nos referíamos al 10% de los ingresos, darlo a Dios, ¿no? Como un afecto espiritual y dentro de una creencia. Y es increíble que en pleno siglo XXI el diezmo sea trasladado hacia la corrupción como la única posibilidad de llegar a conseguir un objetivo empresarial, es pues tener que dar una coima. Increíble que el sueño bolivariano de querer unir a América no haya podido ser posible sino a través de un acto de corrupción, que en este caso lo que no pudo hacer Bolívar lo hizo la constructora brasilera Odebrecht. Unió a fiscales, unió a países, se intercambian ideas, hacen que pueda ser este fuero cada vez más sensible. Lo que uno declara en un país lo trasladan al otro país, en fin, imagínense cómo un acto tan terrible nos puede unir cuando hoy hay otros flagelos en la humanidad. Creo que hablar de la corrupción es hablar de un diagnóstico, porque de alguna manera u otra todos estamos envueltos, no como actores activos, sino más bien como actores pasivos de cómo el Perú, y no sé si hoy pudieron compartir o lo leyeron, porque Hay un problema de conexión con el doctor Linares. Vamos a ver si se vuelve a conectar. Ahí está. Tu audio, doctor. Audio, doctor Linares. pasó algo. Bueno, eso es parte de la conectividad. Les decía que este ingeniero García Sayán, el día de hoy salieron por las redes un comunicado de este comando vacuna, ¿no? En la cual decía, gracias a Dios, la doctora Macetti, el expresidente Vizcarra, ya no forman parte de la decisión gubernamental que nos tenía amarrado con una vacuna cuya eficiencia está demostrada que porcentualmente es muy baja, y hoy podemos decir que a fin de año todos los peruanos podrán estar vacunados porque han logrado contratos de más de 20 millones de vacunas, y etcétera, etcétera. Los datos ya los reflejan, y simplemente por encima del derecho fundamental de las personas, que es el derecho a la vida, hubo intereses mezquinos, bajos, pueriles, de querer entrar a un tema, y lo han hecho en corrupción. Y seguían muriéndose. Las cifras creo que no llegan a 50,000 oficiales de muerte, cifras oficiales que no reflejan la verdadera realidad seguramente, como tampoco el tema de la corrupción. Fíjense, el 91% de la población, datos a marzo del 2020, dados por Proética, el 91% de la población no denuncia actos de corrupción. O sea, de cada 10 actos de corrupción, solo uno es denunciado. Y eso nos aterra. Imagínense si todos los actos podrían ser denunciados. Pero todo esto, estimados amigos y alumnos que están en este, y yo quisiera terminar mi breve intervención sobre qué hacer frente a la corrupción, más que seguir hablando de la corrupción. Primero debe haber una objetividad desde lo intrínseco de cada peruano, desde la mente de cada uno de los 33 millones de peruanos, al rechazo absoluto a la impunidad.
porque la corrupción no solo viene de las grandes esferas, de la gente que lidera un ministerio, un gobierno regional o una municipalidad. Hay corrupción por todas partes. A veces por poner un sello para que pase de una área a otra área también piden plata. O sea, la corrupción nos puede alarmar, la gran corrupción, pero nosotros creemos de nuestra modesta trinchera profesional, que es Conreve, que representamos a 140,000 profesionales en Arequipa, en 20 personal para rechazar la impunidad. En todos los niveles, en todos los esfuerzos, en todos los estamentos. Una segunda posición debería ser una alianza, seamos los personajes de a pie, los intermedios y las personas que toman una decisión. Porque esta alianza política, social contra la corrupción, la idea es articular esfuerzos para que no le tiemble la mano a una persona en denunciar, ni tampoco o la policía mismo, si armamos el esquema de dónde empieza una investigación y dónde debe terminar, que sean firmes, que los intereses políticos no tengan nada que ver. Por eso necesitamos poderes públicos independientes. Nos aterra escuchar a uno de los candidatos que va a desactivar el Tribunal Constitucional. De verdad, nos aterra. Puede funcionar mal, puede tener deficiencias, peor sería que no exista este tribunal. Igual que la Defensoría del Pueblo. Seguramente falta mucho llegar a los objetivos que se han propuesto, pero es peor no tener la Defensoría. Por eso yo creo que se trata de articular intereses, esfuerzos, para que esta alianza pública-privada, alianza política-social, alianza política, social y económica, se pueda ver marginalmente los resultados a inmediato, a corto, mediano y largo plazo. Necesitamos, como una tercera alternativa que en esta noche les dejo como una inquietud, construir la voluntad política. No solo de arriba hacia abajo, tenemos leyes anticorrupción. Hoy con el presidente de la Corte, el doctor Johnny Cáceres, que esta noche también nos acompaña, compartimos la Comisión Regional de Lucha Anticorrupción y con agradable sorpresa nos daba a conocer el secretario técnico que la Comisión de Arequipa era una de las más activas. Y sin embargo, el año pasado yo me sentía frustrado por no poder hacer más cosas. Imagínense si todas las comisiones trabajasen. La parte normativa parece que está dada, pero construir la voluntad política para que sea una política de Estado, la lucha en la corrupción de arriba hacia abajo, es importante. Pero también es importante en los niveles intermedios y, por supuesto, de abajo hacia arriba, no aceptando, no dando. Porque fíjense, tenemos barómetros que nos dice, por ejemplo, que el 13% de las personas a marzo del 2020, dicho también por Proética, dice haber pagado alguna coima. El 13%. Deben ser los sinceros y valientes que lo dicen públicamente. Imagínense, estoy seguro que se va a triplicar o cuadruplicar este porcentaje. Estamos infectados, es endémico. Entonces yo por eso considero que no solo debe ser una política de Estado, en teoría, sino en la práctica, pero construir esta gran voluntad política al momento de elegir a nuestras autoridades. Luego exigir que cumplan sobre este flagelo de la sociedad. Y finalmente termino, estimados amigos, y con eso mi agradecimiento por este espacio. Perdónenme que no voy a poder continuar. Me hubiese podido poder volver a hacerlo, este y otros temas. El cuarto punto que les propongo es no a la corrupción sistémica. Esa corrupción que ya convivimos tanto que ya no nos llama la atención. Lo que estamos viviendo por el COVID-19, desde marzo del año pasado, cuando empezaban a morir personas, ¿cuánto nos afligía? Las noticias eran los muertos.
hoy en día forma parte del aviso económico por el porte, todos los muertos que han habido. Ayer ha sido el día que más muertes ha habido en Arequipa en los últimos 8 meses. Y ya no nos llama la atención. Eso yo no quiero, y hoy día abro la mente para decir no a la corrupción sistémica. Que no nos pase que podamos ser simplemente a una relatividad de la noticia, que realmente coja nuestro ADN para luchar contra la corrupción, y no necesitamos, amigos, tener un cargo para ello. En nuestros hogares, siendo un ejemplo para nuestra familia, en el puesto que estemos, en nuestra empresa, en nuestra universidad como catedráticos, de repente hasta subir a un taxi, también ser honesto, correcto, dar el vuelto adecuado, cuando vamos a un supermercado, desechemos de nuestro ADN este pacto satánico contra esa corrupción. Lo necesitamos sacar de nuestras vidas, y eso depende de cada uno de los 33 millones de nosotros. No necesitamos una ley, eso depende de nosotros, y es hoy, ahora, aquí, no es mañana, no es después. Va a depender de nosotros y no de otros lo que querramos dejar para el futuro de este Perú que un día nos vio nacer, pero también queremos dejar a un Perú diferente para nuestras futuras generaciones. Un abrazo virtual, estimados amigos, modestamente unos comentarios reflexivos sobre todo, pero ahí estamos, desde donde el destino nos ponga, y a nivel personal y a nivel institucional, estoy siempre para apoyar esta lucha contra la corrupción. Gracias nuevamente y me despido. Disculpen que sea así, tengo un problema de una cita médica que la había pactado muchas semanas atrás. Nuevamente, Jaime, a ti, Eric, Daniel, Lorena, a todos los que los puedo visualizar en la pantalla, un abrazo virtual. Sigamos cuidándonos de nosotros, recuerden, y no de otros. Depende que este Perú sea diferente. Gracias y buenas noches. Gracias, doctor. Un abrazo y cuídese también. Bien, yo me quedo con las últimas palabras de los Linares cuando indica lo siguiente: no necesitamos nosotros, los ciudadanos, una ley para decir cómo debemos actuar con valores. Eso es educación de cada uno de nosotros. Y respecto al tema que el día de hoy estamos desarrollando, hay una pregunta para la doctora Lelia Lazo. Doctora, la pregunta que nos alcanzan es la siguiente: existe la percepción de desconfiar en el Congreso, en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales, ya sea del norte, del centro y del sur del país. ¿Dónde se debe fortalecer esta confianza que se debe tener con las autoridades a fin de que puedan cumplir sus mandatos, ¿no?, de acuerdo a lo establecido por un proceso electoral? ¿Cómo confiar y dónde fortalecer, en qué parte de la sociedad se debe fortalecer para que no exista esta percepción de corrupción cuando aún, mencionan aquí, cuando aún no se tiene pruebas al respecto? Doctora Lazo, si es que todavía está con nosotros para responder la interrogante. Bien, sí, muchísimas gracias por la pregunta, muchas gracias. Bien, yo creo que la población, a propósito de lo que está ocurriendo hoy en día, el doctor Linares dio un tema importante en relación al tema de los valores, mismos expresé. La ciudadanía, cuando expresa su voto en la representación que determina la decisión de ir a votar por alguien, no necesariamente expresa un voto, digamos, razonado, ¿no? Es más emocional, ¿no? Por quien yo me represento, por quien me representa o por quien considero me representa en cualquier circunstancia, con las individualidades que los ciudadanos tenemos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que cuando pasa eso, no existe un voto razonado en esa responsabilidad que exigía a propósito de la intervención del doctor Linares. Tenemos representantes que no están, digamos, no tienen la competencia y la capacidad para dirigir los destinos de una ciudad.
Y ahí viene la situación que todos vemos, ¿no? Y yo no quiero señalar ni individualizar, digamos, personajes que nosotros conocemos en nuestra sociedad, que llegan al poder con una legitimación en un porcentaje bajo a raíz de esta manifestación y que vemos que no hacen o no determinan decisiones de gobernanza y ejecutivas en el desarrollo de nuestra ciudad. Entonces, ¿cómo se compromete la ciudadanía? Exigiendo, pues, exigiendo, participando, es decir, exigiendo a sus gobernantes el cumplimiento de aquellas determinaciones o aquellas promesas que establecieron en su etapa de campaña, ¿no? Digamos, haciendo y ejerciendo, digamos, constitucionalmente lo que se nos tiene amparado en la Constitución para poder, por ejemplo, establecer, si aquello no ocurre, temas de remoción de autoridades, revocatoria de autoridades, participación de la ciudadanía en los presupuestos participativos y que no sean solo méritos clichés, a título de cuales los alcaldes convocan a los representantes civiles para que firmen las actas, ¿no? Yo he trabajado en la administración municipal 17 años y con razón les digo que esto ocurre. Entonces, no nos hagamos cómplices, ¿no? Entonces, los ciudadanos, a partir de eso, en ese compromiso, tenemos que tener mayor participación y exigir a nuestros gobernantes el cumplimiento de las disposiciones que están establecidas en un Estado de Derecho y que debemos exigir con seriedad. Doctora Leila Lazo, tenemos otra pregunta también para usted. Nos preguntan lo siguiente: en esta época de elecciones y donde está polarizado el país, está dividido, nos preguntan el tema de la corrupción. ¿Distingue de derechas, de izquierdas, de ideologías políticas? ¿Cuál es el análisis que usted le hace respecto a eso? Bien, no entiendo el sentido de la pregunta. Si podrías volverla a realizar, por favor, con el mayor gusto. Nos preguntan si la corrupción distingue de ideologías políticas, izquierdas, derechas. ¿Cuál es el análisis que usted hace respecto a la corrupción incrustada en cualquiera de estas dos ideologías? No distingue, mi estimado, no sé cuál es su nombre, no lo tengo aquí en el detalle. No distingue, la corrupción está institucionalizada, ¿correcto? Y está determinada como un mal endémico, arraigado a las instituciones de la administración pública, en el tema que se ha hecho, pues lamentablemente, se ha permitido que los funcionarios del Estado, para poder hacer aquello que le está establecido en el marco de norma, tengan que pedir dádivas o establecer beneficios. Y no solo eso, porque también en el tema de la corrupción no solamente está el funcionario, está la otra parte, de quien obviamente se presta a este juego y que determina como algo normal someterse a este tipo de situaciones, y no solamente en razón de la actividad pública, sino también en razón de la actividad privada, como lo señaló el doctor Linares. Si queremos tener la posibilidad de contratar con el Estado, sabemos, ¿no?, que tenemos que pasar por esta, y la gente está tan concientizada que considera que es un tema, digamos, normal para poder tener acceso a poder desarrollar, digamos, actividades empresariales en razón de poder contratar con el Estado, ¿no? Entonces no distingue si es de izquierda o si es de derecha, ¿no? Entonces yo no quisiera hacer, digamos, hay análisis que establecen etapas históricas en nuestro país en las cuales el tema de la corrupción obviamente determinó aspectos de orden dramático y sustancial, pero estaría tocando, digamos, circunstancias de orden político que considero no deben, por la coyuntura establecida, ventilarse, ¿no? Me reservo en ese sentido porque a título de corrupción no es ajena para ninguno de nosotros, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, la época, ¿no?, en que esto se terminó y se escandalizó, y a partir de eso ha seguido, y nosotros hemos tenido en el último tiempo una crisis política en el último gobierno con 4 presidentes, ¿correcto?,
en una determinación donde hemos podido ver cómo los poderes del Estado, ¿no? En vez de establecer ese equilibrio en la solución de problemas o en la determinación en el orden de sus competencias, se dedicaron, ¿no?, obviamente, a establecer y subordinarse uno del otro competencias y funciones, ¿no? Gracias, doctora Lelia Lazo, por su participación y muy amable en responder las interrogantes. Antes de concluir el presente webinar, yo quiero invitar a todos los que nos han acompañado el día de hoy. En el chat les hemos dejado un enlace, es una encuesta de satisfacción respecto al tema que hoy hemos tratado en Ventana Sanmartiniana. Entonces los invito a que puedan ser parte de esta encuesta y nosotros podamos ir mejorando cada día con respecto a las propuestas y alcances que ustedes nos den. Bien, y ahora sí, yo le quiero dar pase al doctor Jaime Mujica Calderón para las conclusiones y reflexiones finales sobre este tema, corrupción en la administración pública. Reiteradas buenas noches, doctor. Bien, definitivamente creo que es una noche muy especial porque la forma como ha sido enfocada la corrupción no nos pone en tela de juicio siquiera que estamos con uno de los problemas fundamentales que tiene nuestro país. Nosotros pensábamos que la gente estaba preocupada más por la crisis sanitaria o la crisis económica, pero de acuerdo a la información que da el doctor Linares, una de las preocupaciones más grandes es definitivamente la corrupción. Y la corrupción realmente yo creo que no la hemos medido de la forma como realmente ha causado efecto en estos 200 años de vida republicana. Si nosotros analizáramos simplemente los efectos que ha tenido la pandemia en la toma de decisiones de quienes han impedido que entre el oxígeno, como decía la doctora Lelia, porque de alguna manera condicionaron el contrato a hacer monopolio con una determinada empresa, la calidad de vacunas que compraron, los test rápidos que compraron, realmente estamos hablando de un genocidio, porque definitivamente hay cantidad de gente que ha muerto porque esta gente priorizó su interés personal, su interés económico, al interés común. Si nosotros analizamos dónde no hay corrupción, encontramos dos grupos de países que yo os he tratado de separar, ¿no? Por un lado Dinamarca, Suecia, Finlandia, Suiza, que se caracterizan realmente porque tienen un sistema de educación de otro nivel. Y por otro lado tenemos los países de Oriente, donde está Singapur, China, y donde realmente las penas punitivas contra la corrupción son realmente bastante severas, porque es la pena de muerte. Si nosotros hubiéramos aplicado en nuestro país estas penas que se aplican en Oriente, definitivamente creo que hubiéramos tenido más muertos que la pandemia. Y digo ello porque definitivamente el daño ocasionado a nuestro país es increíble. No solo el ocasionado en la pandemia, donde ha sido evidente que ni siquiera el dolor que sufría nuestra gente, la forma que iban realmente pasando el dolor en nuestra población, impidieron de que realmente priorizaran su interés y hicieran negociados de la naturaleza que los han hecho. Hoy, no sé qué pasa con esa conciencia colectiva que debíamos tener y atacar frontalmente la corrupción como un mal endémico, donde no solo lo vamos a limitar con penas punitivas o endureciendo las penas o tratando de hacer más estrictos los sistemas de control. Yo creo que también tenemos que entrar a una parte fundamental, que es la parte que nos corresponde hacer a quienes de alguna manera estamos en la docencia y estamos realmente a cargo de la juventud. Es la parte de valores. Y creo que eso, lamentablemente, de la única manera que se puede hacer es no con una ley ni enseñándolos en un curso. Es una práctica continua que tenemos que hacer de tratar de inculcar valores a nuestros jóvenes, valores a nuestra sociedad, que la impunidad realmente no se permita realmente cuando existen casos tan graves como que nosotros hemos cometido. Si nosotros viéramos simplemente lo que ha pasado en Arequipa, veríamos que Arequipa se caracteriza por la cantidad de obras inútiles e inconclusas. ¿Y por qué las han hecho? Porque realmente ha habido algún interés subalterno que ha hecho de que se prioricen obras que de repente no tenían ninguna importancia. Si nosotros analizáramos solo lo que ha significado la gran planta que se ha hecho para procesar petróleo en Talara,
y nos diéramos cuenta que no tenemos la cantidad de petróleo ni siquiera para hacerla funcionar al 10%, nos daríamos cuenta que la corrupción no solo pide coima, sino realmente malgasta el dinero que podría contribuir a que el Perú pueda tener un destino diferente. Yo creo que esto es una charla que ha resultado corta. Me hubiera seguido escuchando a los ponentes, que creo que tienen una idea clara de lo que es la corrupción, y no solo tienen la idea, sino que creo que hay que hacer un frente definitivamente para tratar de desterrar este mal que de algún modo ha causado tanto daño al país. Y creo que el problema básico en estas elecciones es cómo evitamos que siga siendo la corrupción quien nos gobierne. Les agradezco a todos los ponentes y definitivamente gracias, porque no solo hemos compartido su experiencia, sino la calidad de seres humanos que son. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Jaime Mujica, por el cierre de este evento, un tema que seguro vamos a tener durante este mes todavía para ampliarlo con todos los panelistas que hoy estuvieron presentes y otros especialistas que también seguro quieren dar su análisis respecto al tema. Hoy, señores, hemos tratado corrupción en la administración pública. Nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles en Ventana Sanmartiniana, Lorena, con un tema igualmente de importante como el de hoy. Así es, Erich. Y lo más importante aquí ha sido poder escuchar a cada uno de nuestros invitados haciendo el análisis correspondiente y también dando alternativas de solución. Existe un trabajo continuo en educación y todos debemos aportar en el mismo. Y asimismo los invito a que puedan leer el libro Historia de la Corrupción de Alfonso Quirós. Es un libro que es accesible incluso en las redes sociales y lo más importante es que podamos contribuir con la lectura, ¿no?, de este fabuloso ejemplar. Y recuerden seguir con la encuesta de satisfacción por parte de nuestro producto de Ventana Sanmartiniana. Muchísimas gracias, cuidémonos, está haciendo frío en la ciudad y cuidémonos del COVID también. Buenas noches, gracias.